Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí en otro programa de La Luz de los Santos Padres. Este programa que hacemos por la radio de Tres Capones y también se transmite por internet, por su streaming. Así que bueno, comenzamos hoy otro día, lunes, 17 de noviembre de 2025, con otro programa de La Luz de los Santos Padres. Bueno, vamos a comenzar como corresponde, haciendo una oración para que Dios nos ilumine en esta nueva enseñanza del día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros, y purifícanos de toda iniquidad, y salva nuestras almas, oh bondadoso. Así damos comienzo a este programa de La Luz de los Santos Padres, un programa que está dedicado a la Santa Fe de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y quien habla es el Padre Pablo Colangelo. Yo soy sacerdote aquí en la Iglesia del Manto Protector en Tres Capones. También me desempeño en la Iglesia de San Nicolás en Encarnación, Paraguay, y San Demetrio en la colonia de San Isidro. Así que bueno, aquí estamos con este nuevo programa. Bueno, les voy a dejar mi número de teléfono para que ustedes tengan un medio de contacto. Cualquier cosa, si quieren enviar un mensajito, pueden hacerlo al 3758 51 36 13. Les repito, es el 3758 51 36 13. Bueno, y así entonces damos comienzo a este nuevo programa. Aquí, bueno, hoy un día en particular vamos a contestar una serie de preguntas que nos fueron llegando, y para eso vamos a basarnos en un libro de un teólogo ortodoxo ruso, se llama Alexei Osipov, y que a mí me gusta mucho la forma que él hace su teología, y creo que nos puede ayudar a todos en este momento. Bueno, así que ahora vamos a comenzar. Bueno, una de las preguntas que tenemos, ya nos metemos de lleno entonces en las preguntas del día de hoy, es: ¿por qué en el Evangelio, cuando alguien se dirige a Dios con la súplica de resucitar a un difunto, sanar a un débil, Dios la escucha? Y esta pregunta dice: en cambio ahora, aunque la oración pueda ser desesperada en algunos casos, no sucede tal caso o tal cosa, o en todo caso no nos consta que suceda, ¿no? O sea, hace esa comparación de cómo Dios, según esta persona que hace la pregunta, cómo Dios obraba en los tiempos del Evangelio y cómo obra hoy. Bueno, allí queda entonces planteada la pregunta que ahora vamos a estar contestando. Bueno, entonces ahí queda planteada la pregunta. Hoy tengo cebador de mate, acá estamos con el amigo Pedro, así que hoy no estoy solo, así que bueno, estamos en buena compañía tomando un matecito. Bueno, entonces la pregunta que queda planteada es esta: es ¿por qué en el Evangelio, cuando alguien se dirige a Dios con la súplica de resucitar a un difunto o sanar a un débil, Dios la escucha? En cambio ahora parece que no sucede tal cosa. Bueno, y la respuesta que podemos dar es la siguiente: existen varias razones por esto, para dar una respuesta a esto.
La primera es que cuando Cristo vino, en aquella época, era necesario que la gente comprendiera quién era Él. Entonces muchos empezaban realmente a creer en Él al ver sus milagros. Al mismo tiempo, podemos mirar cómo evaluó nuestro Señor esta fe, ¿no? Este tipo de fe que actúa cuando se ve un milagro tan enorme, ¿no? Como resucitar a un muerto. Pero dijo, dichosos los que no habiendo visto, han creído, ¿no? Entonces, es más dichoso aquel que sin haber visto cree. Porque el milagro que sucede ante los ojos impresiona y abruma, pero por sí solo no puede cambiar el interior del ser humano, ¿no? Porque, bueno, muchas veces es algo, genera un impacto momentáneo, una impresión, la persona queda abrumada, impactada, pero el cambio profundo interior muchas veces no se da por esto. Y entonces así nos vamos acercando a la segunda razón más importante. Y un poco más adelante, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasó? Leyendo el Evangelio, la cantidad de difuntos que Cristo resucitó. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Qué pasó? Había pocos muertos en aquellos tiempos. Porque Cristo resucitó, según el Evangelio, solo a 3. A la hija de Jairo, a un jovencito que era hijo de una viuda, y a Lázaro. Y ya está, no aparecen otros resucitados. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de las veces un milagro externo no resulta provechoso para la mayoría de la gente, ¿no? O sea, cuando se ven esos milagros tan patentes, muchas veces generan impactos momentáneos, pero no se genera un cambio genuino, real. Y si no, recordemos el caso de también la parábola del rico y de Lázaro, el pobre Lázaro, no el resucitado, sino el pobre. Cuando el rico le suplica a Abraham, ya estando en la morada de los muertos, le dice: envía a Lázaro para que mis hermanos no vengan también ellos a este lugar, ¿no? Porque él, viendo la realidad que tenía por delante, le pide que envíe a Lázaro, porque dice: si ven a un muerto resucitado que les habla, o un muerto que les está hablando de esta realidad, ellos se van a convencer y van a cambiar su modo de vida. Pero Abraham, ¿qué le contesta? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer aunque un muerto resucite. Es decir, los hombres que no se esfuerzan por vivir de acuerdo con su conciencia y los mandamientos, ¿no? Aquellas personas que no se esfuerzan por vivir acorde a los mandamientos, se van embruteciendo espiritualmente, de tal forma que ni siquiera un milagro evidente puede cambiar su corazón. Y esa es una de las leyes de la vida espiritual, ¿no? Y hay otras razones también por lo cual esto se da de esta manera, por la cual en nuestros tiempos no suceden estos tipos de milagros en forma tan patente. Existe otra razón, que nuestro Señor también la señaló. Está indicada en el Evangelio. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, habrías dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Pero ¿qué sucede en nuestra alma? Parece que nosotros suplicamos, rezamos, pero no creemos, no tenemos plena fe. Fíjense lo que había dicho Cristo, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tendríamos tanta fuerza que podríamos decirle a un sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os hubiera obedecido. Fíjense que cuando Cristo llegó a su propia tierra,
recordamos cómo lo recibieron, cómo fue. El resultado fue que allí no hizo muchos milagros a causa de la falta de fe. O sea, donde no hay fe, Dios no opera, no actúa. Él en su propia tierra no pudo hacer los milagros que hacía en otros lados, ¿no? Mandamos saludo a Nicolás Linca, que además de que está escuchando el programa en familia, me manda saludo para don Pedro, excelente persona, dice don Nico Linca. Acá don Pedro agradece por el saludito. Estamos entonces en el programa La Luz de los Santos Padres. Y estamos tratando justamente algunas cuestiones, algunas preguntas que se plantean. ¿Por qué Dios pareciera que no opera o no actúa con la misma fuerza, ¿no?, ante los pedidos como lo hacía en el Evangelio? Y acá damos algunas respuestas a esto, ¿no? Y entonces también podemos decir, había un santo, se llamaba San Juan de Kronstadt, que era un sacerdote de principios del siglo XX, falleció en 1908, que resultó ser un obrador de milagros muy asombroso. De hecho, fue un personaje totalmente único, de los que rara vez nacen en la historia. Su alma de San Juan de Kronstadt era de una sorprendente simplicidad infantil. Fíjense cómo empezó a obrar milagros él. Su alma era como la de un niño, era muy, muy simple, inocente. Dice que una vez suplicó a Dios con toda su fe para que curase a una enferma, y vio con gran asombro cómo el Señor la sanó. Y así este hecho reforzó aún más su fe, y desde aquel momento comenzó a obrar muchos otros grandes milagros gracias a esa fe que era inquebrantable. Esa fe que no dudaba ante nada. Efectivamente, entonces, la sanación se adquiere mediante la humildad y la fe, como escribía San Ignacio. La sanación se adquiere mediante la humildad y la fe inquebrantable. Como no tenemos fe, no tenemos humildad, es que no recibimos nada. No somos humildes, a veces somos muy orgullosos, no somos simples como era San Juan de Kronstadt, perdón. Aquí que entonces parece la razón principal por la que en gran parte ahora no sucede lo mismo en los tiempos de Jesucristo, ¿no? La razón principal parece ser que es por la falta de fe y por la falta de humildad. Entonces, ahí va quedando, ¿no?, un poco respondida esta primera pregunta. También es importante tener en cuenta lo siguiente. Recuerden lo que le contestó el Señor a los discípulos que no pudieron sanar al poseído. ¿Qué le contestó nuestro Señor? Que este linaje no sale si no es con oración y ayuno.
¿no? Entonces vemos como hay ciertas que se necesita de esta fuerza de la oración y del ayuno. La oración resulta eficaz cuando se une con el trabajo ascético, con la renuncia a los placeres, la renuncia a la pereza, la renuncia a la comida, la renuncia a la diversión. Con ese trabajo de ayuno, de ascesis, es que entonces junto a la oración empiezan a obtenerse verdaderos resultados. Pero sin trabajo ascético, sin ayuno, sin abstinencia, sin oración, no va a haber frutos, no puede haber frutos. Ya lo dijo nuestro Señor. Ahí, esta clase se va solo con ayuno y oración. Bueno, ahí tenemos contestada la primera pregunta. Pueden enviar un mensaje al 3758 51 36 13 y estamos aquí en el programa de la luz de los Santos Padres. Vamos a escuchar la misma oración que rezamos al principio del programa. Bueno, lo vamos a escuchar cantada. Por ahí la grabación no es súper, pero también es propia. Y eso es lo bueno, ¿no? Es de nuestra... el coro que hace muchos años cantaba en la Catedral de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes esta oración, se llama Oh Rey de los Cielos. Es la oración al Espíritu Santo. Aquí vamos a escuchar. Oh Rey de los cielos. Bueno, ahí escuchábamos entonces esta oración al Espíritu Santo, Rey de los Cielos. Vamos a escuchar otra también, el himno a los querubines, que es muy bonita. Este himno se canta en la Santa Liturgia cuando se prepara todo para hacer lo que se conoce como la gran entrada. Entonces vamos a escucharlo ahora también. Aquí vamos.
Bueno, ahí escuchábamos entonces, a ver, tengo enchufado esto, vamos a enchufar, ahí está. Ahí escuchábamos la... Ay, ¿por qué me hace este ruido? A ver, algo estoy haciendo mal. Ahí bajamos un poquito el retorno. Bueno, decía que ahí escuchábamos el himno de los querubines. Estábamos escuchando entonces el himno de los querubines y continuamos con la luz de los santos padres. Me estaba haciendo un poquito de acople, por eso me desconcentraba un poco. Bueno, ahí estábamos entonces, pues hacía un poco de ruido. Quería compartir con ustedes, no sé si me va a salir, vamos a intentar. Hay una grabación que cuenta por qué en la Iglesia Ortodoxa no se cree en la sola escritura, ¿no? Ahí vamos a poner para que ustedes lo escuchen bien. La sola escritura es cuando hay ciertos grupos que se autodenominan como cristianos, que basan todas sus costumbres, su forma de creer y demás solo en la Biblia, solo lo que dice la Biblia. Y en este pequeño audio vamos a escuchar entonces cómo es en la Iglesia Católica Ortodoxa. Aquí vamos entonces a intentar escucharlo ahora. Yo sabía que no todo me sale bien, así que vamos a intentar otra vez. A ver, aquí vamos a intentar ahora. Aquí va. De Sol. Ahí estaba haciendo mal las cosas. Bueno, veo que acá estamos. Hay que hacer todo. Así que bueno, ahora vamos a intentar otra vez. Vamos, ahí vamos. ¿Sabías que en la Iglesia Ortodoxa no creemos en el principio de sola escritura? No porque no valoremos la Biblia, al contrario, sino porque desde el principio la Iglesia entendió que la escritura nació dentro de la tradición y no al revés. Piensa en esto. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros hoy. La fe se transmitía oralmente, a través de la liturgia, la enseñanza de los apóstoles, la vida sacramental y la experiencia viva de la comunidad. Solo más tarde, estos textos fueron escritos, recopilados y reconocidos como inspirados. Es decir, la Biblia es fruto de la tradición, y no un libro que cayó del cielo aislado del resto. Además, ¿quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia? No lo decidió cada creyente por su cuenta. Fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió qué textos eran auténticamente apostólicos. Por eso los ortodoxos decimos que no puede separar la escritura del cuerpo que la reconoció, igual que no puede separar una voz de la persona que habla. La tradición no es una colección de inventos humanos, sino la vida del Espíritu Santo en la Iglesia. La liturgia, los concilios, el credo, la manera en que siempre se interpretó la escritura desde los primeros siglos. Por eso leemos la Biblia dentro del corazón de la Iglesia y no desde una interpretación individual. En la ortodoxia, escritura y tradición no compiten. Son como dos pulmones con los que respira la misma fe. Bueno, ahí escuchamos entonces este video que con algunos inconvenientes salió finalmente. Acá sigue funcionando esto. Complicado, ahí está. Bueno, ahí escuchamos entonces esta explicación de por qué en la Iglesia no tenemos solo como base de nuestra creencia la escritura nada más. Tenemos, la escritura es parte de nuestra tradición. Lo que se conoce como la Biblia es la tradición escrita. La Biblia no cayó del cielo. La Biblia es justamente, los primeros cristianos no, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento no lo tenían. Es algo que se fue conformando y es parte de esa tradición que quedó escrita.
Entonces ahí queda el fundamento de por qué creemos, nos basamos no solo en las santas escrituras, en la Biblia, sino también en la santa tradición, que es toda la vida de la iglesia, que se tramita a través de las liturgias, a través de los concilios, del credo mismo, y ahí teníamos entonces esa explicación. Voy a tomar un mate, ya que está don Pedro acá que me está haciendo el aguante con el mate. Muy bueno el mate, don Pedro. También vamos a mandar saludos a Santiago, que nos está escuchando, mi amigo que me ayuda en el altar junto con Jorge. Mañana, Santiago, tenemos catecismo a las 5 de la tarde, así que te espero. Vamos a hacer catecismo a las 5. Después también mandamos saludo al diácono Esteban, que está escuchando la radio, manda saludos para don Pedro. Saludos a mi mamá, que escucha de Buenos Aires, para don Pedro, que te acompaña. Y qué buena explicación, sin fe no podemos sanar. Gracias. Sí, lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de la necesidad de la fe, la necesidad de la humildad, de la oración, del ayuno, son todas herramientas que necesitamos para poder acercarnos a Dios, ¿no? Y claro, tener fe no es solo decir, bueno, creo, sino es actuar en consecuencia, ¿no? O sea, uno debe actuar de la forma que dice creer. Debe actuar en forma cristiana, cumplir los mandamientos, vivir una vida plenamente cristiana. No los que me gustan nada más, sino todos los mandamientos, ¿no? Bueno. Entonces, seguimos con la próxima pregunta, que está muy relacionada también. La próxima pregunta también se relaciona con este primer planteo. Y dice, ¿por qué algunas oraciones son escuchadas y otras no? Ahí tenemos la segunda pregunta ya planteada. ¿Por qué algunas oraciones son escuchadas y otras parecen que no? ¿Por qué? Lo que sucede es que se puede rezar de distintas maneras, ¿no? Podemos rezar de distintas maneras. Por ejemplo, se puede rezar como rezaba una madre para que su hijo se curase. Rezaba para que se curase pese a que había tenido una visión sobre la futura muerte de este hijo. Y ella siguió rezando sin cesar a Dios para que quedase acá entre los vivos. En cierto modo podemos decir que, en pocas palabras, rezaba que se cumpla mi voluntad y no la tuya. O sea, quiero que sí o sí quede aquí. Y como resultado de su persistencia recibió la desgracia augurada ya en esa visión que había tenido. El hijo falleció. O supongamos que yo rezo con sinceridad, con atención, de rodillas, enciendo velas, para sacar un excelente en el examen, ¿no? Sí, con sinceridad. Pero de nuevo, muchas veces el sentido oculto, solapado de mi oración sigue siendo el mismo. Que se haga, Señor, tal y como yo deseo, ¿no? Ahí don Pedro está muy solicitado hoy, lo llaman por teléfono. Así que ahí tenemos también otra forma de rezar. Muchas veces cumplimos con todo, los rituales, los requisitos de la oración, podemos decir entre comillas, pero no rezamos. Sí, pido esto, pero Señor, que se haga primero tu voluntad y no la mía, ¿no? Porque debo confiar en que
la voluntad de Dios siempre va a ser mejor. Pero teniendo estas otras actitudes, cuando nos obsesionamos con algo y queremos que sea así, parece que si es bueno o no para mí desde el punto de vista espiritual, esto a mí no me interesa. Yo quiero que sea así. Y eso no tiene que pasar. Por ejemplo, veamos cómo era la oración de Cristo en el jardín de Getsemaní ante los horrores que se revelaron de su terrible ejecución, ¿no? Estaba por delante esa terrible situación que viviría, donde sería enjuiciado, maltratado, escupido, humillado y muerto en la cruz. Él, sabiendo esto, él veía esos horrores por delante, y él como rezó en el jardín de Getsemaní. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos que oró hasta sudar sangre. Pero ¿qué es lo que oímos que decía Cristo? Rezaba con tanto sufrimiento, con tanto estrés, que sudaba sangre. Pero su oración era: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que vendría, y sí, le dice: si quieres, aparta de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Pone la voluntad de Dios Padre por encima. No tenemos fe en Dios, y es por eso que nosotros no recibimos lo que pedimos. Pero si pudiéramos de todo corazón decir en la oración, ¿no? Imaginemos si de todo corazón nosotros podemos decir en oración: Señor, todo lo aceptaré con gratitud, porque creo que tú eres el amor mismo, y harás que mi vida sea mejor. Que se haga tu voluntad, Señor, que no se haga la mía ni se cumplan mis ciegos deseos. Solo entonces recibiríamos más a menudo la gracia de Dios. Solo entonces recibiríamos más a menudo la gracia de Dios. Si rezamos así, con total fe, y diciendo: Señor, todo lo aceptaré con gratitud, porque creo que tú eres el amor mismo, y harás que mi vida sea mejor. Que se haga tu voluntad, Señor, que no se haga la mía ni se cumplan mis deseos ciegos, mis ciegos deseos. Y cuenta aquí este teólogo Alexei Osipov, cuenta un suceso, dice: este suceso me gustó mucho, y miren qué interesante, a mí también me pareció muy interesante, Ahora les voy a compartir. Dice así: en la India, un niño iba montando el lomo de un elefante, y al acercarse a la jungla, el elefante se paró en seco. El niño que iba arriba del elefante lo fustigó, lo azuzó, ¿no? O sea, intentó que se mueva, pero el elefante ni se movió. El chico montó en cólera, enojadísimo, porque tenía prisa por ver a su padre, ya que llegaba tarde. Seguramente su padre lo iba a retar. Pero de repente el elefante tuvo una actitud. Agarró al niño con su trompa y de un sacudón lo metió abajo de su vientre.
En ese preciso instante apareció un tigre entre la maleza y de un salto se abalanzó directamente sobre el lomo del elefante. El elefante se deshizo del tigre, pero ¿qué le habría pasado al niño si se hubiese quedado en el lomo del elefante? El niño lo entendió y empezó a besar al elefante, a darle plátanos y a acariciarlo. Y todos nosotros muchas veces somos como un niño montado sobre el lomo de un elefante. Cueste lo que cueste, Señor, dame esto y aquello. Y no queremos entender que el Señor dispuso todo de la mejor manera posible. Por desgracia, nosotros no tenemos fe en Él. Por eso a menudo nuestras oraciones no son escuchadas. Bueno, ahí estamos entonces en la luz de los Santos Padres, este programa que hacemos sobre la fe católica ortodoxa. Mi teléfono es el 3758-513613. Estamos aquí hoy estamos acompañados con don Pedro tomando unos matecitos mientras hablamos de estos temas tan importantes, ¿no? Y estoy viendo que me falta una. Acá como me salteó una. Bueno, ahí vamos a buscar. Después voy a buscar. Acá está, me parece. Porque tenía como 4 preguntas para contestar. Ahora lo voy a buscar tranquilo. Bueno, quiero compartir con ustedes otro audio que habla sobre las puertas reales, ¿no? Las puertas reales son esas puertas que los que conocen una iglesia ortodoxa las conocen, que están en el iconostasio, que es esa pared llena de imágenes que separa el altar del resto de la iglesia. Hay unas puertas que son centrales, que se las conocen como puertas reales. Y este audio habla justamente sobre estas puertas, las puertas reales. Así que bueno, vamos a intentar escuchar, esperemos que con menos accidente esta vez. A ver, vamos a intentar, aquí vamos. ¿Sabías que las puertas reales del iconostasio no son solo una entrada decorativa, sino el lugar muy sagrado del templo ortodoxo? Estas puertas, que se abren en momentos concretos de la liturgia, simbolizan el umbral entre el cielo y la tierra, las puertas del paraíso. Detrás de ellas se encuentra el altar, el lugar donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿de dónde vienen? En los primeros siglos del cristianismo, el altar estaba separado del resto de la iglesia por una simple cortina. Con el tiempo, esta cortina se transformó en una estructura con columnas y puertas, que llamamos iconostasio. Las puertas centrales, o las reales, reciben su nombre porque por ellas pasa el Rey de Reyes, Cristo, presente en la Eucaristía. Solo el clero puede cruzarlas, y lo hace con profunda reverencia. Por eso, cuando ves que las puertas reales se abren, es un momento de gran misterio. Significa que el cielo se abre también para nosotros. Y los iconos que ves en ellas no son casuales. Suelen ser los de la Anunciación y los 4 evangelistas,
recordándonos que la encarnación y la palabra de Dios son el camino hacia el reino. Así, cada vez que se abren, es como si Dios mismo dijera: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, y ahí entonces escuchábamos esta explicación sobre las puertas reales, ¿no? Muy interesante, a mí me gusta mucho la forma que lo cuenta, así que bueno, quería compartirlo con ustedes. Bueno, tenemos más preguntas por contestar, recuerden, el teléfono es el 3758 51 36 13, 3758 51 36 13. Ahora vamos entonces a contestar la tercera pregunta. Esta pregunta no voy a decir que me la hizo porque por ahí le da vergüenza, pero me la hizo un niño de 10 años. Y entonces me dejó pensando, ¿no? Porque una pregunta muy profunda la que me hizo. Y yo sabía que es una pregunta difícil a veces de responder, pero yo había leído y finalmente encontré una respuesta acorde. Entonces, la pregunta fue la siguiente. Dice: ¿cómo podré yo gozar, deleitarme? No uso la palabra deleitarme, ¿no? Pero ¿cómo podría sentirme bien, estar alegre en el reino de Dios, sabiendo que mis allegados, este niño decía alguien que yo amo mucho, está sufriendo en el infierno? ¿Cómo yo puedo alegrarme? ¿Cómo puedo estar bien en el reino de los cielos si Dios permite que yo vaya al reino de los cielos, si mis allegados o alguien que yo amo mucho está en el infierno? Bueno, aquí la respuesta más acorde que encontré en nuestra tradición y que me parece correcta es la siguiente. Dice: es preciso repetir reiteradamente que juzgar cuál será el estado de una persona allí, sin conocer la futura bienaventuranza ni el carácter de los tormentos eternos, es difícil, cuanto menos, o incluso puede ser peligroso. Repito, dice que nosotros juzguemos cuál será el estado de una persona. ¿Cómo será el estado? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo estará? Que nosotros juzguemos esa situación sin conocer todavía la futura bienaventuranza, o sea, en el reino de los cielos, ni tampoco conocer el carácter de los tormentos eternos, es un planteo que nos hacemos que es difícil de responder, incluso es peligroso. Porque allí nada es como nos parece a nosotros ahora. En esa bienaventuranza futura o en el tormento eterno, no podemos hablar con conceptos humanos de algo que es totalmente espiritual. Únicamente cuando estemos en el mundo de la eternidad, vamos a conocer todo tal y como es. Como decía el apóstol Pablo, cara a cara. Mientras que ahora nosotros vemos como por un espejo, en enigma. No podemos ver claramente. Solo cuando estemos en el mundo de la eternidad podremos conocer todo tal cual es. Dice: en calidad de uno de estos enigmas, voy a expresar el siguiente pensamiento. No hay duda de que solo la unidad espiritual constituye un fundamento sólido para la unidad de las personas. Repito, no hay duda de que una unidad espiritual es lo que le constituye el fundamento sólido para la unidad de las personas. La unidad espiritual, la unidad no carnal, sino espiritual.
Es el espíritu y no la sangre lo que une o lo que separa a las personas. Fíjense cómo a veces los familiares que están unidos por la sangre se odian unos a otros. Y al contrario, muchas veces las personas no unidas por lazos de sangre se unen en el amor, forman familias, así recíprocamente. Entonces también en la vida eterna, así estamos hablando de cosas espirituales con términos terrenales, ¿no? Estamos aproximándonos, nunca vamos a poder hablar en forma perfecta, pero también en la vida eterna el espíritu nuestro se va a unir o separar de otros en función de la afinidad que tengamos. Esta separación o esta unión será algo natural, no es algo forzado, ya que no va a traer sufrimiento. Entonces podemos decir que solo hay que creer en forma simple y firme que en el reino de Dios no puede haber sufrimiento. ¿No? O sea, ante esta pregunta que nos hicimos inicialmente, que no es la primera vez que la escucho, sino otras veces la he escuchado la pregunta, nosotros si creemos que Dios es amor y Dios prometió la bienaventuranza en el reino futuro, en el reino de los cielos, entonces no puede haber sufrimiento. Dejemos a Dios entonces que resuelva cómo esto se da. Entonces ahí, eso es parte de la humildad que debemos tener cuando hablamos de las cuestiones de Dios. Saber, comprender de que no todo podemos justamente entender y comprender, pero ya llegará el tiempo donde veremos todo en forma clara. Quería compartir con ustedes dos cantos que Cristo resucitó. Christos Christi en eslavo, o en griego es Christos Anestis. Y aquí vamos a escuchar entonces las dos versiones. Primero una cortita y otra un poquito más larga. La primera es en eslavo, la segunda en griego. Aquí vamos. Christos anesti ec necron, thanaton, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin parisamenos. Christos anesti ec necron, thanaton, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin parisamenos. Christos anesti ec necron, thanaton, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin parisamenos. Christos anesti ec necron, thanaton, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin parisamenos. Christos anesti ec necron, thanaton, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin parisamenos.
Bueno, ahí escuchamos entonces Christos crece, después Christos anestis, Cristo resucitó en eslavo y luego en griego. Bueno, aquí estamos en la radio de Tres Capones con este programa de la luz de los Santos Padres y bueno, vamos hablando de temas relacionados a nuestra fe, ¿no? Bueno, y la última de las preguntas que tenemos planteada es ¿qué le podemos decir a una madre que sufre por la muerte de su hijo? ¿No? Situación difícil, donde parece que las palabras no alcanzan para esto, ¿no? Pero vamos a ver qué dice este teólogo ortodoxo. Dice así: antes que nada, pregunta, ¿de qué madre estamos hablando? Si esta madre cree que Dios no existe, ni tampoco el alma ni la eternidad, entonces simplemente no sé cómo podemos ayudarla. Pues para un ateo la muerte destruye en forma irrevocable y definitiva a la persona. La sustrae para siempre. De modo que para alguien que no cree en Dios, la muerte del hijo para una madre así es una pérdida total, para toda la eternidad, para siempre, nunca más. Es por eso que todas las palabras de consuelo van a ser para ella sonidos huecos. Dice aquí este teólogo: hace mucho tiempo vi una película que se llamaba El agua de Otar, y dice que hasta hoy no consigo olvidar los terribles sentimientos de desesperación y congoja que sentía aquella madre al perder a su hijo, tan vívidamente transmitida en la película, ¿no? Y claro, pero no obstante, la cosa cambia totalmente cuando hablamos con una madre que es cristiana. La concepción de la muerte se podría expresar aquí de la siguiente manera. Por ejemplo, dice: imagínense en invierno a un grupo de personas que se perdió en la montaña. En él se encuentra nuestra madre con su hijo. Hay muy mal tiempo y caminan por senderos peligrosos, temiendo constantemente por su vida. Ellos no saben cómo ni cuánto tendrán que caminar hasta llegar a la casa. Repentinamente aparece un helicóptero que aterriza y el piloto dice que se dirige precisamente al sitio donde iban y que tiene un lugar en ese helicóptero para una sola persona. ¿Acaso la madre no va a procurar hacer todo lo posible para que lleven a su hijo y así pueda salvarse? Exactamente lo mismo sucede en la vida humana. Cuando el helicóptero se lleva a nuestros queridos familiares y allegados a casa, mientras nosotros seguimos caminando sin saber qué nos espera en nuestro sendero, cuáles van a ser nuestras penas, nuestras enfermedades, tragedias, ni siquiera vamos a saber cómo será nuestro final. El cristianismo afirma que el hombre es un peregrino en la tierra. No, aquí en la tierra somos un peregrino. Que la vida terrenal es solo eso, es caminar hacia casa. Es un peregrinar constante. Y la muerte es solo una separación pasajera. Es algo que nos separa de nuestro ser querido momentáneamente. Pero todos pronto nos reencontraremos en nuestra casa. Por eso dijo el apóstol que no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que andamos buscando la ciudad venidera. Que Dios entonces nos conceda que el reencuentro con nuestros familiares allí no quede ensombrecido por nuestras malas acciones, sino que sea alegre y feliz. Bueno, ahí teníamos entonces la última de las preguntas, por ahí la más difícil, pero realmente, ¿no? El cristianismo es esperanzador. Y bueno, aquí estamos en el programa La Luz de los Santos Padres. Tengo una historia para contarles, que se llama Alegría Inesperada, que es muy interesante. Justamente hace referencia a un ícono de la Virgen María, de la Madre de Dios, que lleva ese nombre, Alegría Inesperada. Y tengo una historia de una asistencia milagrosa y que quería compartir con ustedes. Así que primero vamos entonces a escuchar algún canto de nuestra fe ortodoxa, y luego vamos a compartir esta historia, una historia real, ¿no? A ver cómo vamos a hacer. Yo quiero compartir con ustedes un canto justamente por nuestros hermanos difuntos, que se llama Memoria Eterna. Tenemos aquí, vamos a compartir. Esta es una grabación propia, ya compartí antes, creo que fue el programa pasado, hace 15 días. Es una grabación propia de Tres Capones, donde una grabación de un oficio, donde rezábamos justamente por algunos fallecidos. Por eso ustedes van a escuchar el nombre de estas personas, pero podemos elevar nuestra oración por todos nuestros hermanos difuntos. Aquí vamos a escuchar entonces. Concede, Señor, descanso perpetuo en el sueño bienaventurado a tus difuntos siervos, luego presenta con Manuel y los siempre recordados arcipreste de la nación, María Elena, Ana, Norma, Julio, y otros
Bueno, ahí escuchábamos entonces Eterna Memoria, ¿no? Ese canto en el cual pedimos a nuestro Señor que tenga eterna memoria de nuestros hermanos difuntos. Entonces, bueno, vamos ahora sí a compartir una historia de una ayuda milagrosa que se llama Alegría Inesperada. Es un ícono de la Virgen que se conmemora el 1 de mayo de, según en el calendario juliano con el que se maneja la Iglesia Ortodoxa, o bien el 14 de mayo según el calendario civil. Dice así, dice que en el año 1921, en la ciudad de Constantinopla, hoy conocido como Estambul, que está bajo el dominio de los musulmanes, pero Constantinopla fue la capital del Imperio Romano durante muchos siglos, un imperio católico ortodoxo. Y dice así, esto es de 1921, siglo XX. Dice: mi amiga Esperanza y yo vivíamos en un cuarto oscuro cuya ventana daba al baño. ¿No? Situación fea. Cuarto oscuro cuya ventana daba al baño. Nosotras éramos inmigrantes desde Rusia. Un caso muy común en aquellos tiempos, ¿no? Dice que su amiga Esperanza tenía un hijo pequeño a quien pudo ubicar en un asilo. Yo no tenía a nadie. Mi esposo fue muerto en un tren militar y yo estaba sola en el mundo. Todas las pertenencias fueron vendidas. Aunque como yo no las tenía, vivía bajo el total amparo de Esperanza, mi amiga. Pero ahora a ella ya no le quedaba nada. Y hacía 3 días que no comíamos. Poníamos el dedo en la sal, lo chupábamos y nos acostábamos sobre la cama ancha que teníamos en común. ¿Qué hacer? Esperanza encontraba trabajo porque conocía varios idiomas extranjeros. Yo no sabía nada y nadie me tomaba para trabajar. Sin embargo, como muchos, nos querían comprar para trabajar en la calle. Estábamos tan asustadas por la impertinencia de los que nos rodeaban que teníamos miedo de todos. Hasta pudimos convencer a la dueña de casa, una anciana turca muy gorda, que no le permitiera el acceso a nadie que viniera por nosotras. No dejábamos nuestra dirección a nadie. Estábamos tan asustadas. Hace poco casi nos vendieron a una casa de prostitutas nuestros propios compatriotas. Pero, por casualidad, nos salvó un oficial francés. Como quisiera morir. Esperanza cree en Dios y dice que nuestra vida va a mejorar. Yo también creo en Dios, pero Él se olvidó de nosotras. Estoy aburrida de estar tanto acostada. Me dan asco estas paredes sucias. Y aunque temo todo lo que sucede en esta ciudad, me levanto y poniéndome el único traje salgo a la calle. Voy caminando, tambaleándome de la debilidad por las calles, pero al aire libre algo revivo. De pronto, alguien me toma de la mano. Nicolás, amigo de mi marido del tren del ejército. Nos saludamos
intercambiamos todas nuestras penas y él se ofrece a llevarme a la casa de un conocido comerciante que abrió un restaurante para inmigrantes y así poder pedirle que me dé trabajo. Se me escapó decirle, pero hasta que aparezca el trabajo, nosotras con Esperanza nos vamos a morir de hambre. Ya hace 3 días que no comemos nada. María, cállese, tome. Se puso nervioso. Nicolás me alcanzó una moneda. ¿Tienes más?, le pregunté. Nicolás quedó indeciso. Puede ser que no. Entonces no voy a tomar la moneda. Conversamos durante largo rato y al fin decidimos hacer lo siguiente. Con el dinero que tenía compramos pan. Una tercera parte la tomó para sí y las otras 2/3 partes me la dio a mí. Con eso corrí hacia mi casa. Esperanza, grité desde la puerta, tenemos pan. Y comemos el blando trozo de pan con el cual no pudimos saciarnos. Esperanza dijo pan angelical, llenándose la boca con el pan. Ella está contenta y llena de fuerza, pero yo tengo una pesadez en el alma. No quiero ir hasta el comerciante amigo de Nicolás. Yo tengo tanta mala suerte en la vida que esta vez también me va a ir mal. A pesar de todo, Esperanza me convence y voy a lo del comerciante, pero recibo de él una negativa fría. Todos los puestos están ocupados. Oh, ¿para qué valió tanta humillación? Digo, acostada y llorando. Esperanza tuvo otra vez suerte de encontrar trabajo, mas yo debo seguir bajo su cuidado. ¿Por cuánto tiempo más puede durar esta manera de subsistir? Basta con esto. Terminantemente ya tengo solo una salida. El Bósforo. El Bósforo es un estrecho canal que recorre por ahí. Y ella dice, en su fondo de esas aguas frías ya hay muchas otras personas como yo. Esa noche dormí muy profundamente y hacia la madrugada tuve un sueño. En la habitación a oscuras, en un rincón, la imagen resplandeciente de la Reina Celestial. Y escucho su voz que dice, este viernes ve a la iglesia. Me despierto, siento alegría en el alma, algo santo. Estuve un rato recordando lo vivido en el sueño y luego me dedico a despertar a Esperanza. Escucha, Esperanza, qué sueño incomparable tuve. Despierta, te lo pido. Ella se refriega los ojos, no entiende nada, pero mi relato prontamente la despierta. ¡Qué sueño maravilloso! Con regocijo susurró ella. Es la Reina Celestial, que te está augurando algo bueno. ¿No habrá alguna festividad este viernes? Ella toma el único libro que trajimos de casa, Vida de la Santísima Virgen, y comienza a pasar las hojas. Hoy es martes, quiere decir que el viernes va a haber una festividad en honor al ícono de la Virgen María que se llama Alegría Inesperada. Durante todo ese día pasó esperanzada y a la noche comenzó la nostalgia. ¿Qué significó mi sueño? ¿Y se puede creer en él? Solo para no afligir a Esperanza el viernes voy a ir a la iglesia de nuestra embajada. Fuimos.
finalizó la liturgia. ¿Y dónde está el milagro? No hubo milagro. Vuelvo a casa, no veo nada a causa de las lágrimas, y de pronto en el oído la voz de Nicolás. María, la estuve buscando por toda la ciudad. ¿Qué clase de proceder es este de no dar a nadie la dirección de su casa? Le he preguntado a todos sus compatriotas, me he tropezado con todos, pero hoy vine por casualidad, por aquí pensando, a lo mejor ella está en la iglesia. Vamos, María, rápidamente, vamos a lo de mi amigo el comerciante. Él la mandó a llamar. Nuevamente a lo del gordo. No, por nada del mundo. No, sí, él tuvo unos cambios. Por sí solo él vino a mi casa pidiéndome que la encuentre. Al final me convenció, aunque yo sabía que de ello no iba a salir nada. Fuimos, nos recibió como a los más preciados amigos. Nos invitó a pasar, nos presentó a su señora y nos dijo: escúcheme, querida María, y luego juzgue usted como quiera. Yo rehusé el otro día porque todos los puestos de los empleados están ocupados y otro trabajo no tenía. Se lo negué y me quedé tranquilo porque tenía un motivo verdadero. Llegó la noche y tuve un sueño, como que tenía ante mí la imagen de la reina celestial. Una voz procedía de ella, tan amenazante que me estremecí todo. Dijo: tú no le diste el trabajo a la señora que vino. Ella puede perecer y tú tendrás la culpa de ello. Me desperté, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto. La misma reina celestial se presentó para protegerla a usted. Apenas logré aguantar hasta la madrugada. Me fui hasta lo de Nicolás y le rogué: por favor, tráeme a tu conocida María. Pero él se negó, porque no sabía dónde encontrarla. Estábamos tan nerviosos con mi señora, no se lo puedo explicar. Y gracias a Dios usted vino. Yo ya planifiqué que las mesas de mi negocio se pueden acercar unas con otras y agregar más. Y 2 las vamos a llevar a la calle y así las colocaremos a la entrada. De modo que trabajo va a aparecer. Y le pido encarecidamente que mañana comience a trabajar y la voy a tomar como encargada. Yo estoy escuchando, pero poco entiendo. Mi alma se llena de gozo, grandioso, incomprensible para mi mente. Una alegría inesperada. Bueno, ahí estábamos entonces
Ya estamos en el final de nuestro programa. Y bueno, hemos tocado unos temas muy importantes, realmente esclarecedores. Bueno, ahora hay que sacudirse y ponerse a trabajar, ¿no? Espiritualmente hablando. Hay que buscar con énfasis ese reino de Dios, que ya se puede hacer presente. No es que uno tiene que esperar, bueno, cuando me muera entonces. No, Dios está golpeando a la puerta constantemente, esperando que nosotros limpiemos nuestra casa, ordenemos nuestro corazón para que Él pueda habitar en nosotros y así poder ser iluminados y empezar a vivir ese reino que está dentro nuestro. Bueno, vamos entonces a finalizar el programa, vamos a rezar a la Virgen Madre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti, que diste al mundo a Dios el Verbo, sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. Amén. Bueno, así finalizamos entonces este programa. Que Dios los bendiga. Será hasta el próximo. Aquí escuchamos el Padre Nuestro. Ochenash.